Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro querido Fulbo y Boxeo. Octava jornada de la Copa de la Liga en su continuidad. Recordemos que empezó en el día de ayer cuando Huracán por caso le ganó como local a Rosario Central. Y era el turno de la presentación en Vicente López, en el estadio de Platense, donde la academia venía a, de alguna manera, refrendar sus pergaminos luego del triunfo clásico frente a Independiente. Su rival platense, necesitado de puntos como siempre, con un nuevo cuerpo técnico, con la salida de Grassini y la incorporación de la dupla Orsi Gómez, que venía de estar en Atlético Tucumán, es decir, todo este enroque de directores técnicos que normalmente se producen en el fútbol de la Argentina, y por supuesto se esperaba mucho de Racing, viendo que podía, insisto, refrendar esta situación de haberle ganado a Independiente, digo, desde lo anímico, un envión realmente importante, y sin embargo, Racing, que quedó en deuda, por supuesto Platense hizo lo suyo, con lo que tiene, con la modestia de siempre, pero indudablemente esperábamos y mucho de la academia, tomando en cuenta que, seguiremos marcándolo, es el mejor plantel del fútbol argentino y me parece que indefectiblemente tendrá que transformarse en el mejor equipo. Lo logrará a costas. ¿Cuál es el verdadero equipo de Racing? El que vimos hoy frente al Calamar, que se parece y mucho al del comienzo, al de la primera fecha cuando cayó en el cilindro de Avellaneda frente a Unión, o el que le ganó por goleada a Tigre, el que de visitante, cambiando su esquema futbolístico, también en la misma condición frente a Newell's, goleó 4-0, el que le gana con autoridad a Independiente sin dejar ningún tipo de dudas y se lleva el clásico con total justicia. En fin, demasiados interrogantes que iremos tratando de develar a lo largo de este contenido. 90 minutos que fueron casi un bodrio, ¿no? Porque resultó verdaderamente un somnífero el partido. Racing tuvo la pelota lógicamente cedida por Platense a lo largo de los 90 minutos, pero no ejerció, ese dominio, no lo tradujo en situaciones de riesgo. Es más, Racing no pateó al arco, solamente una jugada en el segundo tiempo en donde combinaron Rojas con Roger Martínez, que habilitó a Adrián Martínez para que defina sobre la salida del arquero en una posición bastante cerrada, pero fue muy poquito lo que brindó Racing, sin juego asociado, sin rotación, no hubo circulación de pelota. Está bien que frente a sí tenía un rival particularmente incómodo, no solo por jugar como local, sino por esa necesidad de puntos que siempre tiene Platense, por un equipo que corrió a lo largo de los 90 minutos, que entregó todo verdaderamente en cuanto al sacrificio de los pibes de Platense, realmente para aplaudir, para sacarse el sombrero. Claro, no le alcanzó como para doblegar a un Racing que tiene mucha jerarquía en su plantel y que por supuesto fruto de ello es que tuvo, si se quiere, el protagonismo durante todo el partido. Verán incluso en las ilustraciones, en las fotografías que vamos presentando en este material, que normalmente hay dos jugadores de Platense y uno de Racing. Esto de alguna manera también se vio reflejado a lo largo del partido porque Racing dejó la impresión de ser un equipo en donde físicamente quizás no estaba de la mejor manera. De hecho, en esta regulación de cargas y energías, evidentemente Costas, por ejemplo, guardó a Juanfer Quintero para actuar en la segunda etapa y que cuando ingresó brindó alguna de sus pinceladas y mostrando que el fútbol puede ser muy simple si se tiene buen pie y la visión que este jugador tiene para regalarnos fútbol. Claro, no vamos a esperar que todos sean Juanfer Quintero, pero de cualquier manera Zuculini, por ejemplo, que venía siendo una pieza muy importante dentro del esquema académico, no tuvo el rendimiento de otras jornadas. Baltasar, que apareció hoy nuevamente en la primera, quedó, si se quiere, en deuda. Cuando ingresó Solari, por ejemplo,
se pareció mucho al jugador, a su hermano, al de River, embarullado. Yo no sé si no será el mismo jugador que juega en River y en Racing, al final de cuentas, porque choca, no tiene claridad, en fin, pierde situaciones verdaderamente propicias, llega muchas veces mal perfilado. En definitiva, es un jugador que puede hacerte una genialidad y a la siguiente una jugada impropia de un futbolista profesional. Esto me parece se nota indudablemente en este jugador en particular. Adrián Martínez, por supuesto, debatiéndose en la más absoluta soledad, no le llegó juego como en otros partidos, Salas tampoco tuvo la claridad de otros cotejos, Rojas hizo su aporte en la proyección, pero tampoco fue el jugador incisivo de otros partidos, y en la última línea hubo algunos desacoples, algunas desinteligencias. Arias, por ejemplo, que salió en falso en alguna oportunidad y casi que condiciona el trámite del partido y el resultado justamente para la academia. Y a ver, luego la firmeza de los tres centrales. Me parece que Racing debió tener a alguien más en la mitad de la cancha y por qué no en ofensiva, habida cuenta de la propuesta que tenía Platense. Pero fíjense una cosa, que de las pocas situaciones de riesgo que hubo frente a los arcos, las mismas pertenecieron a Platense. Es decir, que sin haber tenido el control de las acciones, el dominio de la pelota y mucho menos territorial, Platense fue quien más inquietó y tuvo algunas situaciones que pudieron haber desnivelado. En el segundo tiempo, por caso, hubo una de el paraguayo Ronald Martínez que bien pudo haberse transformado en gol para Platense, que se fue un puntazo a lo Romario, pero desde la media luna, y la pelota que se fue al ladito del palo derecho de Arias, que no obstante tenía bastante controlada la situación. También hubo una en el primer tiempo, luego de un córner, en donde le rematan por encima del travesaño, casi desde el punto del penal. En definitiva, si hubo situaciones de riesgo dentro de estos tediosos 90 minutos, los mismos fueron justamente para el Calamar. Hubiera sido injusto, por supuesto, que se llevara la victoria en un partido tan anodino, eh, que por supuesto no entregó emociones y que particularmente se vio una intensidad propia de correr, de luchar, y allí fue donde me parece la academia faltó a la cita, porque no hizo su aporte de fútbol, de buen fútbol, el que viene mostrando, el que tiene, por supuesto, en su plantel y que indudablemente le privó de lo que debió haber sido una victoria, porque, a ver, el hincha de Racing mira el fixture y a priori, más allá de jugar de visitante contra Platense, se supone son 3 puntos que habrá de llevarse para Avellaneda. No obstante ello, no hizo prácticamente nada como para que esto finalmente sucediera. Una pena porque la academia, si bien sigue encaramado en la tabla de posiciones, está tercero, tiene por encima a Godoy Cruz cortado prácticamente, que jugará frente a Estudiantes de La Plata y que, a ver, si llega a ganar el Pincharrata ya virtualmente hablaremos de 2 clasificados, pero detrás vienen Defensa y Justicia, está Boca, Lanús, por supuesto, que está en la cuarta posición, tienen que jugar entre sí y habrá que ver entonces cómo les vaya en la feria para luego ver en qué condición queda justamente la academia, que insisto, tiene, y no me cansaré de repetirlo, tiene el mejor plantel, esto me parece es el ABC de nuestro medio, cualquiera puede darse cuenta. La tarea de Costa justamente es conformar un equipo que sea sólido, que juegue buen fútbol, lo ha mostrado por pasajes. Algunos me dirán, y bueno, no se pueden jugar todos los partidos de galera y bastón. Sí, es cierto, pero de cualquier forma, me parece que en cuanto al fútbol, Racing hoy faltó a la cita y esto fue notorio, tomando en cuenta que tiene un equipo que es enormemente superior técnicamente, en jerarquía, en categoría, al rival que enfrentó en la noche de hoy, pero indudablemente esto no se vio reflejado en el campo de juego, en la red de largo adversario, ni tan siquiera
a lo largo de los 90 minutos. Fíjense ustedes, Racing tuvo la pelota y en definitiva no supo qué hacer con ella. Algunas cosas un poquito en cuanto a lo que a juego se refiere, se modificó en cuanto al ingreso en la segunda etapa de Roger Martínez y Juanfer Quintero, pero no alcanzó como para que el equipo cambiara su cara. Y ahora vendrán por delante varios compromisos, bueno, para todos, por supuesto, con una fecha entre semana, y nada menos que el domingo siguiente presentarse en la Bombonera frente a Boca. Allí entonces empezará a definirse seguramente la suerte de esta competencia en la zona B, en la Copa de la Liga, para ver en definitiva quiénes serán los 4 que entren en la discusión, en la conversa, a ver cómo se definirá este, para mí, apasionante torneo, independientemente de que se está jugando muy seguido, y esto evidentemente conspira contra el buen fútbol en muchas ocasiones. Me pareció ver un Racing cansado, no obstante había jugado hace 7 días. Tal vez sea la borrachera de haber ganado un clásico, le pasó a Central, que prácticamente estuvo ausente ayer en Parque de los Patricios tras ganarle a Newell's Old Boys de Rosario. En fin, el desafío para Racing y lo que vendrá es plasmar y mostrar por qué tiene, insisto, el mejor plantel, y no me cansaré de repetirlo, el mejor plantel y potencialmente el mejor equipo de esta Copa de la Liga. 0-0, un resultado que casi los califica a los dos, se le pide más a Racing, Platense por supuesto un equipo, se podría decir de construcción, tomando en cuenta la incorporación de la dupla técnica, Saborido, una buena figura para rescatar, también el paraguayo Martínez en cuanto a lo que intentaron, pero por cierto, muy en soledad para este Calamar. Me olvidaba de Sasha Marsic, por supuesto, una muy buena figura en el Calamar, con su proyección, indudablemente también un jugador para tener muy, pero muy en cuenta, que tuvo un buen partido y es naturalmente justo reconocerlo. Bien amigos, así llegamos al final de esta entrega. Los invitamos a suscribirse, a que nos acompañen. Siempre eso es bueno para nosotros porque nos ayudan a ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Lo mismo si nos dejan un pulgar para arriba, sus comentarios, que por supuesto siempre leemos, valoramos y además respondemos. Nada más, muchas gracias. Los invitamos y convocamos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.